Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo Neurastalk. En la sesión de hoy, titulada Cuando no es Alzheimer, suele ser Lewy, hablaremos sobre las características clínicas, pruebas complementarias de la demencia por cuerpos de Lewy y finalmente la presentación de la guía para familiares de pacientes afectados por la demencia con cuerpos de Lewy, no es Alzheimer, es Lewy. Una vez finalizada la sesión, abriremos una ronda de preguntas que podrán formular a lo largo de la sesión en el chat habilitado. Antes de comenzar, nos gustaría dar paso al doctor Antonio Monge, del Hospital General Universitario de Alicante, autor de la guía e impulsor de la actividad, para que presente a los ponentes de hoy. Muchas gracias. Antonio. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la presentación y naturalmente muchas gracias a todos los asistentes por dedicar una parte de su tiempo a esta actualización de la demencia con cuerpos de Lewy. Por otra parte, naturalmente quiero agradecer a Neuraxpharm la organización de esta sesión que esperamos sea de su interés y de su agrado. La demencia con cuerpos de Lewy es considerada actualmente como la segunda demencia en frecuencia, solamente detrás de la enfermedad de Alzheimer. En series clínicas y patológicas, como posteriormente comentaremos, representa aproximadamente entre el 10 y el 20% de las causas de demencia, aunque algunos autores incluso aumentan ese porcentaje hasta un 30%. Sin embargo, no es una enfermedad bien conocida por la sociedad y su conocimiento para los médicos en general a veces comprobamos que es bastante limitado. Por ello, nos ha parecido importante hacer sesiones como la actual, en la que tenemos la suerte de poder contar con dos expertos, como son la doctora Carla Abdelnour, de la Fundación ACE de Barcelona, que va a revisar las características clínicas de la enfermedad, y con el doctor Guillermo García Rivas, del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, para comprender mejor las pruebas complementarias que apoyan el diagnóstico de la enfermedad. Por último, yo mismo les presentaré la guía para familiares de pacientes que ponemos a disposición de todos con la idea de mejorar el abordaje de la enfermedad. Sin más preámbulos, paso la palabra a la doctora Carla Abdelnour para que nos comente las características clínicas de la demencia con cuerpos de Lewy. Adelante, Carla. Muy bien, pues como les decía, muchas gracias Antonio por la invitación. Yo soy Carla Abdelnour, soy neuróloga y trabajo como directora adjunta de la Unidad de Ensayos Clínicos en la Fundación ACE en Barcelona y también soy profesora asociada de la Universidad Internacional de Cataluña. Y para mí es un placer hablarles hoy de la demencia con cuerpos de Lewy porque es un tema apasionante que me gusta en particular. Y yo quería comenzar la charla un poco como decía el doctor Antonio, porque es importante hablar de la demencia con cuerpos de Lewy. Ya lo decía Antonio, porque es la segunda causa de demencia neurodegenerativa después de la enfermedad de Alzheimer y porque hay mucho infradiagnóstico. Los estudios anatomopatológicos dicen que hasta un 20% de los diagnósticos post-mortem de casos de demencia son por demencia con cuerpos de Lewy. La prevalencia, sin embargo, cuando hacemos el diagnóstico en vida, la prevalencia ronda en general el 4%, aunque es cierto que hay algunos estudios que han llegado hasta el 30%, con una incidencia del 4% también. Solamente cuando se hace el diagnóstico a nivel de hospitalario, a nivel secundario de atención, la prevalencia puede aumentar al 7,6%, al 7,5%. Pero eso quiere decir que hay un desbalance entre lo que diagnosticamos en vida al paciente en la práctica clínica diaria y el diagnóstico post-mortem. Entonces, hay muchos casos que no los llegamos a detectar en la práctica clínica diaria. Y es importante hablar también porque comparada con la enfermedad de Alzheimer, la demencia con cuerpos de Lewy tiene los indicadores son muy malos, tienen mucha mayor mortalidad, tiene mayor alteración funcional, mayor impacto en la calidad de vida, los costes sanitarios son mayores y estos pacientes ingresan más tempranamente en residencia y tienen mayores tasas de hospitalización. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a diagnosticar y a identificar a pacientes con enfermedad por cuerpos de Lewy. Bien. Bueno, entonces como les decía, la demencia con cuerpos, hoy yo lo que les voy a hablar, lo que versa la charla es cuáles son las diferencias
en la terminología, porque a veces ustedes escucharán que nosotros hablamos de enfermedad con cuerpos de Lewy o de demencia con cuerpos de Lewy. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son los síntomas y signos de la enfermedad que nos ayudan al diagnóstico? ¿Qué es la enfermedad de Parkinson-demencia y cuáles son las diferencias con las demencias con cuerpos de Lewy? Y si existe la posibilidad de identificar a los pacientes con enfermedad por cuerpos de Lewy en una fase prodrómica, en una fase de deterioro cognitivo leve. Bueno, entonces para comenzar hay que explicar que la enfermedad por cuerpos de Lewy es un espectro de enfermedades causadas por el depósito de una proteína que se llama alfa-sinucleína. Entonces, cuando se deposita la alfa-sinucleína, puede aparecer la enfermedad de Parkinson o la demencia por cuerpos de Lewy o la atrofia multisistema, que son tres entidades, son tres enfermedades neurodegenerativas. De estas tres, la diferencia es que en la enfermedad de Parkinson y en la demencia con cuerpos de Lewy, la alfa-sinucleína se deposita a nivel intracelular en las neuronas y la atrofia multisistema se deposita en la glía. Entonces, hoy nos vamos a centrar principalmente en la demencia por enfermedad de Parkinson y en la demencia con cuerpos de Lewy. ¿Qué pasa? Estas dos enfermedades que nosotros fenotípicamente las llamamos diferentes, son como dos caras de la misma moneda. En la enfermedad de Parkinson normalmente aparecen síntomas motores y hay algunos pacientes, hay un porcentaje de pacientes que luego pueden desarrollar deterioro cognitivo y demencia a lo largo del tiempo, pero suelen tener unos años en donde solamente, en general, solamente aparecen síntomas motores. Aunque ya sabemos que hay algunos pacientes que si se les hace, pacientes con enfermedad de Parkinson, que si se les hace una exploración neurocognitiva podemos detectar fallos cognitivos. Y luego lo que sí sabemos es que los que diagnosticamos con demencia, con cuerpos de Lewy, tienen síntomas motores y cognitivos de forma concurrente, que aparecen más o menos al mismo tiempo. Y eso se debe a que en estos pacientes los depósitos de alfa-sinucleína están en la corteza cerebral y por eso tienen los fallos cognitivos. Entonces la diferencia es que la enfermedad es un espectro de entidades y la demencia es una de esas enfermedades por el depósito de alfa-sinucleína. Entonces la demencia con cuerpos de Lewy es un síndrome que se caracteriza por la presencia de demencia y una serie de criterios clínicos que luego hablaremos con más detenimiento, que son el parkinsonismo, las alucinaciones visuales, las fluctuaciones cognitivas y el trastorno de conducta del sueño REM. Para nosotros diagnosticar la demencia con cuerpos de Lewy usamos unos criterios diagnósticos que se publicaron por primera vez en 1996 y que desde entonces se han ido actualizando. El último consenso diagnóstico se publicó en el 2017 y en él se define cómo nosotros tenemos que hacer el diagnóstico de demencia por cuerpos de Lewy, cuáles son las características clínicas que vamos a tomar en cuenta. Y la diferencia principal entre este consenso de 2017 y el anterior, que era el del 2005, era que aquí en este del 2017 se da más importancia a los biomarcadores y a las pruebas complementarias que luego explicará Guillermo. Entonces, para el diagnóstico en estos criterios, lo que dice ahora es que es cardinal la presencia de demencia. Eso significa que tenemos que detectar un deterioro cognitivo lentamente progresivo que afecte a los pacientes en la capacidad para hacer las actividades de la vida diaria. Es decir, tiene que haber una afectación en la autonomía del paciente y por lo tanto tiene que haber un diagnóstico de demencia. Puede ser que los fallos cognitivos no afecten el dominio de la memoria, es decir, que puede ser que los pacientes tengan una memoria normal o un tipo de memoria disejecutiva, pero lo que suele pasar es que a lo largo de la evolución de la enfermedad este dominio cognitivo también se altera. Lo que vemos cognitivamente con mayor frecuencia en los pacientes con demencia con cuerpos de Lewy es que tienen disfunción ejecutiva y que tienen sobre todo también apraxia o alteración visoespacial. Y para hacer el diagnóstico necesitamos cardinal el diagnóstico de demencia y tienen que estar por lo menos dos de los siguientes criterios clínicos, que son el parkinsonismo, las fluctuaciones cognitivas, el trastorno de conducta del sueño REM o las alucinaciones visuales. También puede ser que el paciente tenga demencia y uno de estos criterios cardinales más un biomarcador que luego lo explicará Guillermo en la siguiente presentación. Entonces ahora yo les voy a explicar cómo podemos identificar estos signos clínicos. Pues el primero que vamos a hablar es el parkinsonismo. En el caso de los pacientes con enfermedad
Con cuerpos de Lewy, el parkinsonismo se define como la presencia de uno de estos signos, que son bradicinesia o temblor en reposo o rigidez. En general, lo cierto es que los pacientes con demencia con cuerpos de Lewy, los síntomas parkinsonianos suelen ser leves, sobre todo al inicio, y suelen afectar sobre todo el eje axial. Entonces, con frecuencia tienen inestabilidad postural, hipomimia y alteración de la marcha. Es una afectación más axial y postural. Una forma de evaluar el parkinsonismo, que nosotros usamos en la práctica clínica diaria, es a través, por supuesto, de la exploración neurológica, y si queremos hacer una puntuación para ver la respuesta, por ejemplo, al tratamiento o la evolución de los síntomas, podríamos administrar la UPDRS, la escala motora. Lo que pasa es que en los pacientes con demencia es cierto que no es tan sencillo administrar la escala porque en ocasiones no comprenden las órdenes. Entonces, por eso se están desarrollando dispositivos para poder, que se quieren validar para poder cuantificar esta escala de forma automática. La otra característica muy típica son las alucinaciones visuales. Son alucinaciones visuales recurrentes. Los pacientes definen que ven niños, ven animales, ven personas que no están allí. En general suelen ser alucinaciones que no les generan angustia, que ellos son conscientes de lo que están viendo no es real y no les da miedo porque saben que no es cierto. Hay algunos pacientes que cuando evoluciona la demencia o que en este síntoma es más intenso y más frecuente, pueden interaccionar con las alucinaciones y generar mucha angustia. Entonces, en esos casos sí hay que tratarlos. Pero si las alucinaciones no generan angustia, pues en general no había que tratarlas. Suele presentarse en aproximadamente el 80% de los pacientes y nosotros lo vamos a identificar a través de la historia clínica. Entonces, cuando nosotros hacemos la historia clínica de un paciente que sospechamos deterioro cognitivo, normalmente hacemos la entrevista con el cuidador y con el paciente. En este caso es muy importante siempre recordar, preguntar por este síntoma tanto al cuidador como al paciente, porque a veces el paciente no le ha dicho al cuidador que tiene las alucinaciones y yo me he encontrado casos de luego preguntar al paciente y si tenerlo, y claro, como es algo que él sabe que no es cierto, pues no lo había comentado con sus familiares. Entonces, los pacientes te lo explican bastante bien, es un síntoma que se explica bastante bien. Otra forma también es administrar cuestionarios específicos como la NPI o la NEVI que te pueden puntuar las alucinaciones. Hay otro tipo de alucinaciones que son características clínicas también de la enfermedad y que a veces también se presentan en los pacientes con Parkinson, que se llaman alucinaciones menores y pueden ser de presencia o de pasaje. Las alucinaciones menores de presencia suele ser que el paciente nota que tiene alguien detrás, se voltea y no hay nadie, y las de pasaje ellos notan que hay algo que les pasa de atrás hacia adelante. Yo el otro día vi una paciente justo que me decía que veía una bola blanca que le pasaba por delante y pasaba muy rápido. Bueno, eso es una alucinación menor de pasaje. Y también puede estar presente en la demencia con cuerpos de Lewy. Otra característica son las fluctuaciones que pueden ser del nivel de atención, del nivel de conciencia o las fluctuaciones cognitivas. Este síntoma es un poco más difícil de identificar y de diferenciar porque cuando a veces lo interrogamos en pacientes con enfermedad de Alzheimer también pueden dar lo positivo, pueden decir que tienen este tipo de fluctuaciones. En la historia clínica los pacientes pueden decir que tienen somnolencia, que tienen letargia o que tienen episodios en los que se quedan con la mirada perdida, como desconectados o episodios de habla desorganizada. Lo cierto es que esto es mejor, se identifica mejor en las fases tempranas de la enfermedad y no en fases avanzadas de demencia porque puede estar presente en otras etiologías. Y no es tan sencillo cuando hacemos el interrogatorio en la historia clínica. Yo normalmente lo que suelo hacer es preguntar si hay momentos del día en los que tienen la atención fluctuante, por ejemplo, que están hablando con el paciente y de repente se desconecta, se queda con la mirada perdida y cuando le hablan reconecta, o si no reconecta en el momento, sino que hay que llamar más su atención. Con respecto a las fluctuaciones cognitivas, eso lo podemos ver. Por ejemplo, a veces la familia dice que tiene fallos de memoria muy importantes, por ejemplo, a primera hora de la mañana y por la tarde está mejor, o a veces pueden fluctuar de un día a otro, pero ya les digo, no es tan fácil de diagnosticar. Las fluctuaciones cognitivas a veces las vemos mejor en las evaluaciones neuropsicológicas, cuando administramos los test y vemos que el paciente fluctúa de un día a otro cuando administramos las escalas.
Pero bueno, esta también es una característica cardinal de la demencia con cuerpos de Lewy. Y la otra característica cardinal que se decidió añadir como core feature, que lo llaman en los criterios de 2017, es el trastorno de conducta del sueño REM. Este no estaba incluido en los criterios anteriores, pero como se ha visto que esta parasomnia está presente en diagnóstico post-mortem de muchos pacientes con enfermedad por cuerpos de Lewy, se decidió añadir como criterio cardinal. Es decir, existen pacientes que tienen un trastorno de conducta del sueño REM y cuando fallecen y se hace la anatomía patológica, la mayoría resulta que tenían una alfa-sinucleidopatía y tenían diagnóstico de enfermedad de Parkinson, de atrofia multisistema o demencia con cuerpos de Lewy. Entonces, este síntoma suele estar en fases muy iniciales de la enfermedad, muchos años antes, a veces incluso de que aparezca el deterioro cognitivo, y lo que consiste es que el paciente durante el sueño REM, que es una fase de sueño donde tiene que haber atonía, tiene movimientos involuntarios y gesticula muchas veces lo que está soñando. Entonces puede golpear al compañero, caerse de la cama o autolesionarse. En la historia clínica se puede preguntar así tal cual, muchos pacientes te lo pueden explicar fácilmente, a veces la pareja te dice, no, si yo me he tenido que cambiar de habitación porque claro, es que no podíamos dormir juntos por los movimientos involuntarios, o a veces puede ser que lo graben durante la siesta y te lo muestren, pero hay que tomar en cuenta que como se puede confundir, por ejemplo, con otras entidades como el Periodic Limb Movement Disorder o alucinaciones o despertares confusionales o con el síndrome de apnea y hipopnea del sueño, lo que se recomienda es hacer una polisomnografía. Otros criterios que pueden apoyar el diagnóstico son los siguientes: la sensibilidad a neurolépticos. Nosotros evidentemente no vamos a usar este como un criterio diagnóstico para administrar un neuroléptico y saber si el paciente tiene sensibilidad, ¿no? Lo que se hace es que si un paciente por cualquier causa recibe un antipsicótico y tiene un parkinsonismo brusco y un empeoramiento cognitivo brusco después de administrarle esta medicación, pues eso apoyaría el diagnóstico de una demencia con cuerpos de Lewy. Cuando se retira el antipsicótico, normalmente los pacientes mejoran. Entonces, como no se usa para el diagnóstico adrede, ¿no? Nosotros no lo hacemos así, por eso se quitó como uno de los criterios cardinales que antes sí estaba en los criterios de 2005. También otros criterios de apoyo son la inestabilidad postural y las caídas frecuentes, los síncopes y los episodios transitorios de falta de respuesta y la disfunción autonómica severa, que son síntomas muy molestos y muy difíciles de tratar, que serían el estreñimiento, la hipotensión o la incontinencia urinaria, también la somnolencia diurna y la hiposmia. También los pacientes pueden tener alucinaciones en otras modalidades, por ejemplo, pueden tener alucinaciones auditivas o táctiles, lo que pasa es que son menos frecuentes, y pueden tener delirio sistematizado. Y pueden tener otras alteraciones del estado de ánimo como la apatía, la ansiedad y la depresión. Entonces, claro, hemos estado hablando de todos estos síntomas y muchos dirán, pues esto a mí también me suena que podría ser una demencia por enfermedad de Parkinson. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que en la enfermedad de Parkinson, primero nosotros tenemos que diagnosticar el Parkinson usando los criterios diagnósticos, o sea que el diagnóstico de Parkinson tiene que ser previo al inicio de demencia. Y ese previo al inicio de demencia es por lo menos unos 12 meses antes, es decir, un año antes de que aparezca el deterioro cognitivo. Luego, cuando aparece el deterioro cognitivo para diagnosticar la demencia, pues tiene que cumplir el criterio de que la afectación altere la funcionalidad del paciente, que haya afectación de más de un dominio cognitivo, y síntomas que apoyan el diagnóstico son la apatía, la depresión, la ansiedad, las alucinaciones, los delirios y la somnolencia diurna. Entonces, como les decía al principio, en realidad la demencia por enfermedad de Parkinson y la demencia con cuerpos de Lewy son como dos caras de la misma moneda, y nosotros desde el punto de vista académico hemos decidido de forma arbitraria poner la regla del año, se llama así, del One Year Rule. Entonces esa regla lo que dice es que si los síntomas motores empiezan un año antes del deterioro cognitivo, a eso le vamos a llamar enfermedad de Parkinson con demencia, y si los síntomas cognitivos y motores aparecen dentro del mismo año o más o menos al mismo tiempo, entonces eso lo vamos a llamar demencia con cuerpos de Lewy. Esta
que este criterio es arbitrario, ya lo explican los autores, y yo recuerdo que Guillermo y yo estuvimos en una reunión con Ian McKeith y él decía, pues esta regla no es ni buena ni mala, pero es conveniente, porque en realidad nosotros lo que queremos es intentar diferenciar esto que a veces no es tan fácil, dos entidades. ¿Por qué? Porque lo que sí se ha visto es que cuando se hacen estudios que intentan diferenciar las características clínicas y neuropsicológicas de los pacientes con enfermedad de Parkinson y los pacientes con demencia con cuerpos de Lewy, parece que sí son fenotípicamente diferentes y los pacientes con Parkinson suelen tener en general una evolución un poco más benigna desde el punto de vista cognitivo y funcional que los pacientes con enfermedad con demencia con cuerpos de Lewy, que tienen una evolución mucho más tórpida y más rápida. Entonces, para hacer esa diferenciación se usa esta regla. Y actualmente, aprovechando también la experiencia que tenemos en la enfermedad de Alzheimer, en la enfermedad con cuerpos de Lewy también se están empezando a hablar de criterios para diagnosticarlos en la fase prodrómica, en la fase de deterioro cognitivo leve. Entonces, el año pasado se publicaron unos diagnósticos que son de investigación, por eso lo pongo en rojo, pero básicamente lo que dicen es lo mismo que los criterios para la demencia. Lo único que en vez del paciente presentarse con demencia, pues va a tener el criterio de deterioro cognitivo leve, o sea que no tiene afectación en las actividades de la vida diaria, pero eso quiere decir que nosotros podríamos diagnosticar un paciente con deterioro cognitivo leve que tenga alucinaciones visuales y ya empezar a sospechar que ese paciente puede desarrollar en el futuro una demencia por enfermedad de Parkinson, una demencia con cuerpos de Lewy. O sea, la idea de este framework, de estos nuevos criterios, es que nosotros vayamos a la izquierda, como se hizo en el Alzheimer, y tratar de identificar antes a los pacientes. Lo que pasa es que al ser una enfermedad tan heterogénea, la demencia con cuerpos de Lewy, pues es un poco más difícil, pero la idea es esa, poderlos identificar antes. Entonces, espero que a través de esta charla hayamos aprendido que la enfermedad con cuerpos de Lewy es un espectro de enfermedades formada por la demencia con cuerpos de Lewy, la enfermedad de Parkinson y la demencia por enfermedad de Parkinson, y que son dos caras de la misma moneda, pero tienen características diferentes, y nosotros utilizamos la regla de un año para diferenciar a la demencia con cuerpos de Lewy y la demencia por enfermedad de Parkinson. Que existen unos síntomas clínicos característicos de la demencia con cuerpos de Lewy que nosotros tenemos que expresamente buscar cuando evaluamos a un paciente por deterioro cognitivo, que son el parkinsonismo, las alucinaciones visuales, las fluctuaciones y trastorno de conducta del sueño REM, porque los pacientes muchas veces no lo van a decir espontáneamente, hay que buscarlos expresamente para poder encontrarlos y para poder hacer el diagnóstico correcto. Y que sepamos que ahora ya se han propuesto unos criterios de investigación para poder detectar a la enfermedad por cuerpos de Lewy en fase prodrómica. Y bueno, yo sé que este año ha sido muy difícil para todos y agradezco mucho que tengamos la oportunidad de compartir a través de la cámara y virtualmente, y ojalá que en el futuro muy cercano podamos ya reunirnos en persona. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Carla. Ha sido una exposición, yo la calificaré de excelente, de clara, concreta, y verdaderamente un placer escucharte en ese conocimiento, transmitir ese conocimiento tan del día a día con esta enfermedad. Pero vamos a pasar inmediatamente, voy a darle paso a Guillermo García Rivas, un amigo que además tenemos en común este gusto por la demencia con cuerpos de Lewy, y que verdaderamente pues, es un auténtico placer tenerle con nosotros para que nos hable de las pruebas complementarias en esta enfermedad que, como ha dicho Carla, es tan complicada, pero que necesitamos también muchas veces pues alguna prueba complementaria para, digamos, sustentar nuestro diagnóstico. Cuando quieras, Guillermo, adelante. Bueno, muchísimas gracias, José Antonio, por esta iniciativa. Darte las gracias por estar siempre en este tipo de demencia que curiosamente afecta poco a la memoria, pero es la gran olvidada. La demencia con cuerpos de Lewy, yo creo que tenemos que seguir pensando en ella y haciendo mucha insistencia porque es gran disruptiva. Y también dar las gracias estos son mis conflictos de intereses, a Neurasfarm, puesto en la cara de Luis, que ha estado detrás de todos nosotros
para hacer que este simposium y este webinar se pueda llevar a cabo. Bueno, en cuanto a las pruebas complementarias, lo primero que hay que decir es que, desde luego, no hay ninguna prueba complementaria que sea diagnóstica por sí sola. Esa es la idea a la que hay que tender o el deseo que tendremos que tender, pero por ahora ninguna de las pruebas es diagnóstica por sí sola. Yo las he podido o las he intentado dividir en aquellas pruebas complementarias que nos ayudan a confirmar las características clínicas. Como bien nos ha dicho Carla, la característica fundamental es la existencia de un deterioro cognitivo de una demencia. Aquí la neuroimagen y la neuropsicología son las que nos pueden ayudar como pruebas complementarias. Y luego en las pruebas nucleares, en los síntomas nucleares, el parkinsonismo, TAT scan, sonografía de sustancia negra, en el trastorno de conducta del sueño REM, la polisomnografía, son las que nos ayudan a perfilar estas características clínicas. Las otras dos patas del diagnóstico de la mesa que se apoyan en las características clínicas, que son las alucinaciones y fluctuaciones, no tienen realmente una prueba complementaria específica y se basan en escalas y cuestionarios. Y luego serían las pruebas complementarias que nos ayudan a confirmar la biología, a confirmar la existencia de una neurodegeneración, como sería la neuroimagen, el PDFDG, la sonografía de sustancia negra, también DAT scan y líquido cefalorraquídeo, y aquellas encaminadas a confirmar la presencia de cuerpos de Levy, como sería en el líquido, en fluidos, en biopsia, o del constituyente de los cuerpos de Levy, que es la sinucleína, o la genética. Y es dar un pequeño repaso a todas estas exploraciones complementarias. Empezamos con las exploraciones, la evaluación neuropsicológica. Hay aquí una buena revisión de Raquel Lluvero que nos hizo sobre cuáles son las diferencias esenciales neuropsicológicas que tienen la demencia con cuerpos de Levy de la enfermedad de Alzheimer. Como test muy sensibles están los test visoespaciales y del lenguaje. Ahí pongo algunos ejemplos que se pueden hacer a la cabecera de la cama y pongo también las imágenes que nos tienen que llamar la atención si vemos que son las únicas que falla nuestro paciente. La imposibilidad para dibujar un pentágono, la dificultad para dibujar un reloj, y se ha creado un ALA Score intentando utilizar el Minimental y ver que en los Minimental que están bastante bien, aquellos pacientes que tienen demencia con cuerpos de Levy tienden a fallar poco en el Minimental, y lo que fallan fundamentalmente es en la capacidad de construcción y en la capacidad de atención. Por lo tanto, se podría hacer un ratio para manipular el Minimental para tener un ALA Score menor de 5, que nos indicaría más que ese deterioro cognitivo sería de tipo Levy. También otra evaluación neuropsicológica es la discromatopsia. Estos pacientes tienen mucha dificultad para discriminar el color. También se altera en la enfermedad de Parkinson y en Parkinson que empiezan a tener demencia asociada a Parkinson. Por lo tanto, la discromatopsia puede ser un muy buen predictor del deterioro cognitivo y del deterioro cognitivo específico de la enfermedad con cuerpos de Levy. Una parte de alteración visoespacial también es la pareidolia, que es la capacidad de ver figuras o representaciones donde no las hay. Ocurre desde los textos antiguos en el Evangelio, donde se dice que una mano salió del fuego y cortó unas cabezas. Era el fuego que simulaba una pareidolia. Lo podemos encontrar en lo que vemos por la calle o en las nubes, y hay un test específico de pareidolia donde la persona empieza a ver más allá de lo que está fotografiado y tiene una cierta valor predictivo de deterioro por cuerpo de Levy. En cuanto a la neuroimagen, realmente lo que nos encontramos es que la demencia con cuerpos de Levy apenas tiene relevancia en la neuroimagen, y de hecho tiene la menor correlación entre sintomatología y neuroimagen. De hecho, una ausencia de atrofia de hipocampos en una persona con demencia nos obligaría a pensar en una demencia con cuerpos de Levy. Y esta ausencia de atrofia es un biomarcador de apoyo en los criterios de consenso diagnóstico. Cuando el diagnóstico es de probabilidad, el parkinsonismo es poco específico para llevarnos a un diagnóstico, más frente a enfermedad de Alzheimer.
es muy sensible inicialmente frente a enfermedad de Alzheimer, aunque muchos pacientes no se quejan de síntomas motores o tienen una rigidez muy mínima y a veces pues, no realizamos una exploración formal. Es inespecífico para diferenciar entre demencia asociada a Parkinson y demencia con cuerpos de Lewy, porque lo único que ocurre, como bien ha explicado Carla, es un patrón temporal entre síntomas motores y alteración cognitiva. Aquí, la medicina nuclear, la valoración de la vía dopaminérgica, de la sustancia negra, la zona presináptica, podemos encontrar que tenemos un transportador vesicular de monoamina, que hay un marcador ya en PET para ese transportador que se llama florbenacina, y también tenemos un marcador del transportador de dopamina en la presináptica, que tiene ese nombre tan largo y por eso se llama DAT-SCAN, y es un marcador presináptico de la vía dopaminérgica. La sensibilidad que tiene el DAT-SCAN es aproximadamente del 78% y su especificidad del 90% frente a enfermedad de Alzheimer. El problema es que no nos distingue entre parkinsonismos, por lo tanto no nos distingue entre enfermedad de Parkinson, demencia asociada a enfermedad de Parkinson y demencia con cuerpos de Lewy. Se considera un marcador cardinal nuclear indicativo en los criterios diagnósticos. Y en esta diapositiva, como podéis ver, cortesía de la doctora Patricia Paredes de Medicina Nuclear de mi hospital, veis que hay una asimetría en la zona del estriado que es indicativa de que hay un proceso asociado a Parkinson o parkinsonismo. La florbenacina es un nuevo marcador que se está testando, también marcador presináptico. Este marcador, cuando hay una ausencia de este marcador, nos indicaría algo parecido a lo que nos está haciendo el DAT-SCAN, pero en vez de en SPET, que es lo que hace el DAT-SCAN, en PET, ¿vale? Y si lo combinamos con un marcador de amiloide, vemos que los controles apenas tienen marcador de amiloide y tienen mucho marcador de estriado, que es lo bueno. Los pacientes con Alzheimer tienen mucho marcador de estriado, pero al mismo tiempo empiezan a acumular amiloide, tienen mucho y mucho. Y los pacientes con Parkinson y con demencia con cuerpos de Lewy, los Parkinson están más o menos por aquí abajo, aunque aquí hay dos Parkinson que tienen acúmulo de amiloide, y los cuerpos de Lewy se encuentran también entremezclados. Por lo tanto, al final acabaremos teniendo una igualdad o acercarnos entre el concepto de demencia Parkinson y el concepto de cuerpos de Lewy. La sonografía de sustancia negra nos permite ayuda en el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson y también en otros parkinsonismos. Y en este trabajo, liderado por Araceli Alonso de nuestro hospital, la hiperecogenicidad de la sustancia negra generalmente bilateral en vez de unilateral como en el Parkinson incipiente. Hay una normalidad en el tamaño del núcleo lenticular y hay un agrandamiento del tercer ventrículo, indicativo de que hay proceso neurodegenerativo más allá de lo que sería la sustancia negra. El MIBG cardíaco también, la metayodo bencilguanidina, es un análogo químico de la adrenalina, y la pérdida de señal de la captación cardíaca respecto a la del mediastino nos indicaría una denervación simpática cardíaca. Esta denervación simpática es muy precoz en las sinucleinopatías, o sea que tanto en Parkinson como en demencia, en algunos cuadros de atrofia multisistémica y en algunos cuadros de degeneración corticobasal que están ligados a sinucleína, vemos esta misma alteración en el MIBG cardíaco. Sí que hay que tener en cuidado de que el paciente, si ha tenido una cardiopatía previa, entonces el MIBG puede salir alterado, y los antidepresivos tricíclicos también. Tienen muy buena sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de denervación miocárdica y por lo tanto de sinucleinopatía, y se considera también un biomarcador cardinal o indicativo en los criterios de diagnóstico. La poligrafía nocturna, que nos indicaría el otro criterio esencial clínico, que es el trastorno del sueño REM, clínicamente su sensibilidad es del 50%. Es decir, que aunque nos lo cuentan y nos puede parecer que hay un trastorno de conducta del sueño REM, la sensibilidad de la clínica es solo del 50%. Y la poligrafía sistemática
lo que demuestra es una prevalencia del 50%, es decir, que más o menos la mitad de los pacientes que tienen un diagnóstico de cuerpos de Levy tienen un trastorno de conducta del sueño REM, tienen un REM sin atonía, que es el biomarcador nuclear indicativo, ¿vale? Y es muy sensible. Solo falla si durante la poligrafía no ha habido REM por la baja eficiencia o porque el paciente toma antidepresivos, o que aparezcan otras copatologías como apnea del sueño o movimientos periódicos de las piernas que pueden hacer que se pase por alto la fase REM de atonía. Pero si no, se ve perfectamente, el paciente está en sueño REM, como vemos aquí, un ritmo rápido nocturno con unos marcadores del movimiento ocular y cómo hay una activación de los músculos durante esta fase de REM. Ocasionalmente también se puede encontrar disociación del sueño, es decir, presencia simultánea de vigilia, sueño no REM y REM en prácticamente las mismas épocas. Esta desestructuración del sueño sería también indicativa de una demencia con cuerpos de Levy. Y también el electroencefalograma de rutina nos puede ser de ayuda, porque hay mucho incremento de la actividad lenta en regiones posteriores y anteriores, lo que se llama la FIRDA, y esta lentificación fluctuante del electro, que podemos ver aquí en este ejemplo, es un biomarcador de apoyo en los criterios diagnósticos. Utilizamos poco el electroencefalograma y probablemente nos pueda servir de ayuda como apoyo a un diagnóstico de una demencia con cuerpos de Levy. En cuanto a la búsqueda de la neurodegeneración, la medicina nuclear, el PET-FDG, también nos sirve de apoyo en los criterios diagnósticos, sobre todo este hipometabolismo posterior. Y es muy característico cuando hay actividad metabólica en el cíngulo con un hipometabolismo en toda la zona parieto-occipital. Esto da el fenómeno del signo de la isla del cíngulo, que es bastante característico y no patognomónico, pero bastante característico de la demencia tipo cuerpos de Levy. El análisis del líquido cefalorraquídeo es bastante tardío en lo que es la demencia con cuerpos de Levy. Este estudio, que es uno de los primeros que hizo Estrella Gómez Tortosa, junto con Teo del Ser, Justo García de Llévenes, Samira Fanjul, hecho en el Hospital de Leganés y en la Fundación Jiménez Díaz, nos daba un resultado intermedio. Los pacientes estaban en un resultado muy parecido, un poquito parecido a lo que es la enfermedad de Alzheimer, un poquito más alejado de los controles. Aquí lo que se medía era beta amiloide y tau. Lo mismo nos ocurre en nuestras series. Los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer, demencia con deterioro cognitivo ligero y demencia con cuerpos de Levy, más o menos en beta amiloide se mantienen más o menos igual. No nos permite diferenciar, sí nos permite diferenciar de controles y, como vemos, la tau quizá está un poco más elevada en la enfermedad de Alzheimer de lo que estaría en cuerpos de Levy y deterioro cognitivo ligero. Pero por ahora los biomarcadores sí no son útiles para la enfermedad de Alzheimer, no nos son útiles para hacer un despistaje entre Alzheimer y demencia con cuerpos de Levy. La biopsia periférica intenta buscar agregados de sinucleína en el nervio periférico y en plexos entéricos. Se han intentado hacer ensayos para valorar la sensibilidad de esta biopsia cutánea en la demencia con cuerpos de Levy. Aquí vemos neuritas de Levy en el nervio intercostal, en nervios que están tomados de una glándula salival. Es un acceso bastante importante. Se están haciendo ensayos evaluando la pituitaria amarilla. Hay que llegar, tiene que ser un otorrino experto para llegar hasta allí, no es una técnica incruenta, y todavía sí que es verdad que no están estandarizados ni los anticuerpos para inmunohistoquímica y no se diferencia muy bien entre una sinucleína normal y una sinucleína agregada. Las fotos que ponen en los artículos son bastante impresionantes, como las que vemos, pero realmente es muy costoso llegar a tener una buena precisión como esta, y muchas veces hay una reactividad cruzada con acúmulos de sinucleína normales. Aquí vemos como en un paciente con enfermedad de Parkinson vemos una positividad en la zona del pelo, del erector del pelo, que donde hay terminaciones colinérgicas, sería parecido a lo que se hace con el MBIG cardíaco, y vemos que hay acúmulos de sinucleína
agregados. Ya digo que yo creo que en el futuro puede ser una técnica útil para la demostración de la sinucleína alterada. La genética tampoco nos ha dado grandes resultados. Desde luego hay una varianza fenotípica de la demencia con cuerpos de Levy que no se explica ni por factores de riesgo genéticos para enfermedad de Alzheimer, salvo la ApoE. La ApoE es factor de riesgo tanto para Alzheimer como para la demencia con cuerpos de Levy, como de la enfermedad de Alzheimer. Lo que parece claro es que en la demencia con cuerpos de Levy no sería una mezcla entre enfermedad de Alzheimer y enfermedad de Parkinson, que es lo primero que a uno le viene a la cabeza. Hay unas nuevas técnicas de detección, que es el SIMOA por una parte, y luego también técnicas para la detección de agregados proteicos, vienen de las priónicas y que nos permiten también ver que con pequeñas cantidades que haya de sinucleína agregada, amplificarlas y poder tener una señal de nivel de detección. Y esta señal de detección estamos viendo que ocurre en pacientes con demencia con cuerpos de Levy, en atrofias multisistémicas y en enfermedad de Parkinson. Y no ocurre ni en tauopatías ni en amiloidopatías, como la enfermedad de Parkinson, ni tampoco en controles. Por lo tanto, estas nuevas técnicas de detección yo creo que nos van a pegar el salto y van a ser lo siguiente que vamos a emplear como técnicas o exploraciones complementarias en la demencia con cuerpos de Levy. Por lo tanto, haciendo un algoritmo, lo que tendremos siempre que hacer es una evaluación clínica, una evaluación neuropsicológica y una valoración de neuroimagen estructural. Y si el fenotipo es atípico, no nos hace sospechar que sea una enfermedad de Alzheimer, tenemos otras exploraciones complementarias aquí. El DAT-SPECT, si queremos diferenciar entre cuerpos de Levy y enfermedad de Alzheimer. El MBIG prácticamente nos va a dar la misma información. Sobre todo si hay alteraciones de sueño, la poligrafía nocturna nos puede diferenciar bien de la enfermedad de Alzheimer. El PET-FDG no es un gold estándar y a veces es complicado diferenciar entre enfermedad de Alzheimer y cuerpos de Levy, salvo si hay la isla del cíngulo. Y en el caso de que queramos diferenciar más de algún parkinsonismo atípico, sin embargo, la FDG es mucho más sensible versus la enfermedad de Parkinson. Y finalmente, frente a las frontotemporales, quizá toda la batería de exploraciones complementarias que he puesto nos permiten muy mucho hacer bien esta diferenciación. No quiero terminar sin poner esta carta que me manda una mujer diciendo, explicando la sintomatología de su marido, que no podía dormir. Yo la había valorado, le había visto y había pensado que tenía una enfermedad de Alzheimer. Y en la siguiente visita es la mujer la que me escribe en esta carta que se pasa la noche hablando, que no se le entiende, que de vez en cuando me pegaba, no era él, que veía visiones, que si había bichos, que si había gente, que tenía muy mal genio, que por la noche andando empieza a decir dónde vamos, que no es el camino, tiene desorientación en el espacio, que tiene dificultades para hablar, se le olvida lo que va a decir. Es decir, que muchas veces no hacen falta exploraciones complementarias, hace falta, como siempre, hacer una buena historia clínica. Y os recomiendo finalmente este editorial del Neurology, donde la mujer de Robin Williams, actor fallecido con diagnóstico anatomopatológico de demencia con cuerpos de Levy, nos dice el terrorista que estaba dentro del cerebro de mi marido. Y para aquellos que no les guste leer, también he sacado este año un documental acerca de la demencia con cuerpos de Levy, donde explica muy bien en este personaje cómo hubo un deterioro progresivo de sus funciones cognitivas. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Guillermo, por esta excelente exposición, clara, concreta y verdaderamente pues, muy completa, que nos da pie a la siguiente presentación. La voy a hacer yo mismo. Voy a hacer, por tanto, la presentación de la guía para familiares. No es Alzheimer, es Levy. Se trata de la segunda edición de esta guía para familiares, que cuenta con el aval social de la Sociedad Española de Neurología y la Fundación del Cerebro.
La razón principal de escribir y publicar esta guía fue sobre todo la de mejorar la comprensión hacia los pacientes. Y me explico. Al igual que decía la doctora Abdelnour, sabemos que estos pacientes tienen oscilaciones cognitivas, motoras, conductuales, que hacen que las propias familias pues acudan a la consulta muchas veces desorientadas, nerviosas e incluso en algunas ocasiones con la tendencia a culpabilizar a los pacientes de sus propios síntomas. Tras comentarles las características de la enfermedad, pensamos que era una buena idea el poderles ofrecer un documento escrito en el que vinieran las características de la enfermedad, y con esta finalidad nos pusimos en marcha. El título surge de una expresión bastante coloquial y bastante común en la propia consulta, puesto que muchas familias han oído hablar de la demencia de Alzheimer, de la enfermedad de Alzheimer, pero muy pocos de la demencia de Lewy. Para la realización de esta publicación tuve la suerte de poder contar con la escritora alicantina María Serralba, que ha sido ella misma familiar de un paciente. Por tanto, sus aportaciones son del máximo interés y además en primera persona, puesto que ella misma ha tenido que ayudar, comprender y estar cerca de su familiar. La introducción de la guía está formada por una leve historia, una corta historia de la enfermedad, que ya la doctora Abdelnour ha hecho un pequeño aproximación, también sobre la epidemiología, luego los objetivos que tiene esta guía y, por último, la división de los capítulos de las que hablaré enseguida. Friedrich Henry Lewy fue un neurólogo alemán, pero de origen judío, que en algún momento fue incluso contemporáneo de Alzheimer, y se comenta que pudo trabajar en un laboratorio de Alzheimer en Múnich, que describió las inclusiones intraneuronales hoy conocidas como cuerpos de Lewy. Sin embargo, no fue hasta el año 1990 en el que Kenji Kosaka hizo una descripción anatomopatológica y clínica de unos casos en Japón, él es de origen japonés, que sirvió de base para que unos años más tarde Ian McKeith y colaboradores emitieran los primeros criterios para describir la enfermedad, que, como ha comentado la doctora Abdelnour, se van renovando de forma periódica, siendo los últimos criterios los que ella ha comentado de 2017. Cuanto a la epidemiología de la demencia con cuerpos de Lewy, bueno, ya lo ha comentado ella también, pero en series clínicas y patológicas, pues representa aproximadamente entre un 10 y un 22%, aunque, como decía yo en la introducción, para algunos autores puede llegar hasta el 30%. La prevalencia estimada es de 3,5 personas por 100.000 habitantes y año. La edad media de presentaciones suele ser un poquito más tardía que la de Alzheimer, y aunque la mayor parte de Lewy son esporádicos, hay unas cuantas familias en las que se ha podido determinar genéticamente que hay anormalidades en el gen de la alfa-sinucleína. Los objetivos de la guía, como he comentado al principio, son esencialmente 4. Orientar e informar a las familias sobre los distintos síntomas, cardinales y menos cardinales, tanto para afrontarlos desde el punto de vista médico como desde el entorno familiar. Intentar transmitir lo que los pacientes viven y sienten cuando la padecen, para que puedan ser mejor comprendidos y tratados.
aportar algunas estrategias para los cuidadores que puedan ser útiles para los pacientes y para ellos mismos. Y, por último, como decía también la doctora Abdelnour y el doctor García Rivas, divulgar las características y síntomas de la enfermedad por ser poco conocida, aunque frecuente. En esta guía, a diferencia de otras que había previamente, hemos dividido cada capítulo en 3 epígrafes, que son la experiencia del paciente, el testimonio de los familiares y luego los comentarios del neurólogo. Entramos ya de lleno en lo que es el cuerpo de la guía, en la que, como verán, pues los hemos subdividido exactamente igual que la doctora Abdelnour, es decir, exactamente igual que los últimos criterios que tenemos del consorcio internacional que ella comentaba de 2017. Yo voy a comentar de forma muy breve cada uno de los síntomas vistos, como decía antes, desde el punto de vista del paciente o de los familiares, con la intención de alguna manera de ilustrar cómo está expuesto en la guía, aunque naturalmente no podemos leer la guía por completo, puesto que sería muy prolijo. Para empezar, y como muestra de lo que son los episodios confusionales, he elegido este testimonio de familiar. En él nos decía que en ocasiones el padre se dormía o semidormía en cualquier situación. En esos periodos, que podían durar o que pueden durar horas, apenas reconoce, habla sin sentido y no es capaz de mantener una vida autónoma. Suelen tener, además, una cierta amnesia de estos episodios los pacientes, lo que al principio puede implicar la búsqueda de otras causas de amnesia y, por tanto, dificultar el diagnóstico temprano, pero es un elemento que, cuando se comenta con los familiares, pues es recurrente y, por lo tanto, le vamos a dar una importancia, tomarlo como un síntoma cardinal, como se ha comentado previamente. En segundo lugar, y para describir las alucinaciones visuales, he elegido más bien este testimonio de paciente en el cual nos decía que desde hacía unas semanas, durante la noche, aparecieron personas desconocidas en la habitación. Al principio no les hacía mucho caso, pero cuando empezaron a insultarle, tuvo que enfadarse y de alguna manera disgustarse con ellos. Este síntoma, este grupo de síntomas, pues es muy estresante, como podemos imaginar todos, para el paciente y para la familia. Esto se transmite a nivel familiar, que suele verse desbordada, al menos hasta que tiene la información necesaria para comprender lo que está viviendo su familiar. Para ilustrar las alteraciones del sueño REM, he elegido la experiencia del paciente que, como indicamos aquí en esta diapositiva, nos decía que desde hace unos pocos años la esposa le dice que grita y se mueve mucho durante el sueño. Y es que en algunas ocasiones incluso el paciente se ha golpeado, se ha encontrado en el suelo o a punto de caer de la cama. Este síntoma, que está relacionado con el grupo de enfermedades denominadas, como ya se ha comentado, alfa-sinucleinopatías, también puede tener y a veces tiene repercusiones en la vida de pareja, en la vida conyugal de los pacientes y, por lo tanto, es un síntoma que también provoca un estrés importante. Ya se ha comentado los signos parkinsonianos y la sensibilidad a la medicación neuroléptica. En este sentido, pues he recogido el testimonio de este familiar que nos decía que su padre se le comenzó a tratar para la depresión con medicamentos potentes y en pocos días comenzó a temblar y a tener dificultades para caminar. Al retirar estos medicamentos ha mejorado, pero sin embargo han vuelto o han salido a relucir síntomas de Lewy.
como sabemos, existen diferentes tratamientos, incluso antinauseosos, que tomados en un momento determinado de la vida pueden hacer aflorar estos signos parkinsonianos y ser un indicador de que estamos delante de esta enfermedad. Ya dentro de los síntomas menos específicos, pero no menos importantes, tenemos la pérdida de olfato y los síntomas de disfunción autonómica. Para ilustrar este grupo, he elegido el testimonio de esta paciente que decía que desde hacía varios meses ha notado que las comidas le saben menos y no disfruta de ellas como antes. Sin embargo, su familia no nota la diferencia. Por otra parte, a veces se ponía de pie y se sentía mareada y eso le hacía tenerse que volver a sentar. Como decía, son menos específicos, pero sin embargo suelen afectar de una forma importante a la calidad de vida de los pacientes e incluso poder provocar caídas y, por lo tanto, eventuales traumatismos que pueden, lógicamente, afectar a la independencia de los mismos. Para describir las ideas delirantes y delusiones, he elegido el testimonio de este paciente en que nos decía que durante unas horas tuvo la certeza de que sus hijos se estaban aprovechando de sus ahorros. Estuvo recriminándoselo hasta que llamaron a un médico y tras el tratamiento recordó que les había dado poderes para controlar su economía. Estos síntomas también son muy desestabilizantes de la vida familiar, puesto que esas ideas de perjuicio son difíciles de rebatir y en esos casos, de nuevo, la comprensión de las características de la enfermedad es crucial. Para describir la desorientación, alteraciones de la memoria y de la ejecución de tareas, hemos elegido esta experiencia del paciente que nos decía que desde hace unos meses tiene problemas para organizarse a la hora de hacer bricolaje. A veces empieza, pero no sabe cómo seguir. Le faltan o le sobran piezas y tiene que dejarlos inacabados. Por otra parte, a veces le falla la memoria, pero al rato se suele acordar de lo que no recordaba. Siendo unos síntomas menos específicos, como ya se ha comentado, las alteraciones de la memoria son menos constantes en la demencia con cuerpos de Lewy que en la enfermedad de Alzheimer, y esto muchas veces a nivel clínico ya podemos y nos sirve de guía para diferenciar entre ambas. Otro síntoma importante es la agnosia visual. La agnosia visual, hemos elegido el testimonio de familiares para decir que cuando ayudaba al padre a vestirse, pues a veces él preguntaba que de quién era esta ropa. Al recordarle que es suya, lo discutía porque no la reconoce como propia. Este síntoma también puede ser bastante estresante para la familia, sobre todo cuando los pacientes tienen dificultades para reconocerlos a ellos mismos o reconocer sus enseres, sus elementos, digamos, propios. Esto suele provocarles también bastante inquietud y bastante estrés, nerviosismo. Por último, de una manera también menos específica, comentar que estos pacientes pueden presentar ansiedad, nerviosismo y depresión tardía. Para ilustrarlo, he elegido la experiencia de este paciente que nos decía que desde hace meses se siente nervioso sin una causa aparente. Se pone de mal humor, se enfada y llora por hechos sin importancia. Y que solo le apetece estar en cama aislado. Terminada la exposición, el cuerpo central de la guía, hemos incluido un capítulo que nos parece de vital importancia, que es el de cuidar al cuidador. Sabemos que el cuidador principal tiene un papel esencial en el tratamiento de estos pacientes y a veces es verdad
que ellos mismos precisan de ayuda. En este sentido, nos hemos permitido el enumerar una serie de consejos que tienen en la derecha de la diapositiva, como intentar controlar su estrés, alimentarse de forma adecuada, ser consciente de la necesidad de cuidar, dormir lo suficiente y descansar, evitar el aislamiento, organizar su tiempo, hacer ejercicio con regularidad, incorporar ejercicios de relajación e intentar valorar los aspectos positivos de cuidar. En este sentido, pensamos que es muy importante transmitir este mensaje a los familiares, puesto que ya tenemos un paciente y no queremos tener más de uno en la misma familia. Por último, el capítulo de agradecimientos es muy extenso. Verdaderamente hay muchas personas que nos han motivado o que nos han ayudado en la elaboración de esta guía. Una de ellas es la doctora Sagrario Manzano Palomo de Madrid, que ha tenido la gentileza de hacer el prólogo para las 2 ediciones de esta guía, pero no quiero dejar de nombrar a los compañeros del Servicio de Neurología del Hospital de Alicante, a las enfermeras, neuropsicólogas y auxiliares de la consulta que trabajamos día a día, codo con codo, a las enfermeras y auxiliares de la unidad polivalente del Hospital General de Alicante, puesto que es donde tenemos nuestra actividad esencialmente de investigación, naturalmente a Neuraxpharm y en la imagen o en la persona de Luis Poveda, como no puede ser de otra manera, y por último, pero como importantísimo, a los pacientes y familiares que han compartido sus experiencias con nosotros. Recordar que esta guía va a estar disponible en la página web desde ya mismo, en la página web de Neuraxpharm, y que cuenta con un código QR para poderla transmitir de forma fácil en los teléfonos móviles entre unas personas y otras. Esperamos que esta guía merezca su confianza para aconsejarla a sus enfermos y sobre todo a los familiares de ellos, porque pensamos que es un arma, es una herramienta que les puede ayudar para hacer frente a la misma. Y muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a los ponentes, a Carlos, a Carla, a Guillermo. Vamos a esperar unos minutitos a ver si entra alguna pregunta. Yo, si no, tengo una para... Pues fenomenal. Para los dos, ¿vale? ¿Cómo llamamos a esto? ¿Demencia tipo cuerpos de Lewy, demencia con cuerpos de Lewy, demencia por cuerpos de Lewy, deterioro cognitivo tipo Lewy y nos cargamos demencia? Hombre, yo creo que es una pregunta bastante importante porque seguramente evolucionará el nombre, ¿no? Como ha pasado con la enfermedad de Alzheimer, que ahora sabemos que es un continuo. Entonces, es difícil. A mí, de las opciones que has dicho, yo votaría por deterioro cognitivo con cuerpos de Lewy. Con cuerpos en vez de por cuerpos sería la traducción más correcta del inglés, aunque a veces lo vemos indistintamente escrito por cuerpos de Lewy, pero lo correcto sería decir con cuerpos. Pero yo creo que sería lo más correcto decir deterioro cognitivo porque puede ser leve o puede ser una demencia. No, empezaremos a ver casos seguramente en el futuro que sean MCI, que sean deterioros cognitivos leves y no demencias, ¿no? ¿Y con cuerpos de Lewy o tipo cuerpos de Lewy? O sea, hacer más hincapié en el fenotipo o hacer más hincapié en la anatomía patológica que todavía no la podemos ver bien con las técnicas que tenemos. Las opciones que ofrece Guillermo, yo creo que las dos son interesantes. Me gusta mucho lo del tipo, porque es cierto también que cuando estudiamos la anatomía patológica hay pacientes que no tienen mucha carga de alfa-sinucleína ni muchos cuerpos de Lewy y tienen una clínica muy florida, ¿no? Entonces, como esta también es una cognitivopatia, parece que es más un problema a nivel de la sinapsis. Si es tipo cuerpos de Lewy para mantener un poco históricamente el nombre, pues a mí me parece buena opción. Yo voto por eso. No sé cuál te gusta a ti.
O Antonio, No te escapas. Antonio, ¿qué opinas? Sí, sí, la verdad es que, bueno, yo creo que va a evolucionar, va a evolucionar. Yo siempre comento lo mismo y es que, de alguna manera, estamos ante una enfermedad, entre comillas, recientemente descrita, ¿no? Entonces, si imaginamos el tiempo que lleva, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, que llevamos con la enfermedad de Alzheimer, conociéndola, etcétera, pues verdaderamente creo que vamos a ver que va a evolucionar los criterios incluso probablemente, pero también los conceptos y que de alguna manera, pues bueno, vamos a ir viendo, como hemos visto en lo que tú has presentado, que ya podemos hablar de deterioro cognitivo leve debido a enfermedad de Lewy, a demencia de Lewy. En fin, creo que estamos en una fase de progresión, una fase de evolución en esta enfermedad, pero como hemos comentado, creo que un poco todos, o en fin, sobre todo Carla y yo, estamos ante una enfermedad que va a más, que va a presentarse cada vez más, porque en teoría, salvo que el COVID nos lo impida, pues vamos a ver que la evolución de la población va a ser mayor y por lo tanto vamos a ver cada vez más y vamos a diagnosticar más. Yo lo comentábamos, Carla y yo, hace unos días, cuando decíamos que es raro el día que no diagnosticamos un caso de Lewy, que nos ha venido casi sin que nadie lo haya podido diagnosticar y dices, qué raro es que esta enfermedad tan chocante, tan importante, con tantos síntomas, que sin embargo esté sin diagnosticar durante un cierto tiempo, ¿no? Por lo tanto, creo que, bueno, vamos a ir viendo cómo evoluciona. Yo me gustaría, sabéis que tengo, no sé si tenemos mucho tiempo, el moderador. 5 minutos, dejamos hasta y cuarto, pero de todos modos, adelantaros que tenemos 3 preguntitas también, que ya han ido los asistentes. Entonces vamos con las preguntas. Vamos con las preguntas. En primer lugar, muchas gracias por la exposición. En caso de necesidad, ¿cuál es el neuroléptico más indicado en este perfil de paciente? Bueno, me parece una pregunta muy adecuada y realmente, pues, leyendo las últimas guías que tenemos sobre el tratamiento de la demencia con cuerpos de Lewy, pues, se habla siempre, se comenta siempre de que, bueno, la clozapina sería ideal, pero luego tiene muchos problemas a la hora de tener que tomar sangre, la granulocitosis y, por lo tanto, pues, solemos utilizar con bastante frecuencia, creo yo, quetiapina. Quetiapina es la que solemos utilizar, pero era una de las cuestiones que yo iba a lanzar para el comentario, si alguno de los dos panelistas ha tenido ocasión de utilizar la pimavanserina como un fármaco que anda por Estados Unidos utilizándose ya, al parecer, para la demencia de Parkinson y que la estamos esperando quizá como agua de mayo, porque parece que no alteraría ni la cognición ni tampoco la movilidad y por lo tanto podría ser un fármaco bastante específico. No sé si alguno de los dos panelistas ha tenido ocasión de utilizarla. Lamentablemente todavía no, pero tiene buena pinta la pimavanserina para estos casos, sí. Seguro. Pues vamos con la siguiente pregunta. A ver, un segundo. A ver. ¿Qué tan frecuente es que predomine un trastorno delirante en la clínica en paciente con cuerpos de Lewy? No he entendido bien la pregunta. ¿Cómo? ¿Qué frecuencia es la aparición de trastorno delirante en la clínica en los pacientes con cuerpos de Lewy? Carla, sí. Bien. Sí, es bastante frecuente. Es que los delirios sistematizados, delirios de ruina o delirios de perjuicio, delirios de robo, son bastante frecuentes y por eso, como también se pueden presentar en pacientes que tienen demencia por enfermedad de Alzheimer, solamente por ese síntoma es muy difícil diferenciarlas, ¿no? A mí hay un tipo de delirio que me ha llamado mucho la atención y que no he visto mucho en los pacientes con Alzheimer, tampoco he buscado en la bibliografía, pero es de mi experiencia clínica, es que los pacientes con cuerpos de Lewy tienen delirios de que los quieren envenenar, o sea, ellos no se quieren tomar la medicación porque tienen miedo que la familia los quiera envenenar. Y he tenido
no sé, 3 casos o así que me ha llamado mucho la atención porque era como muy específico, ¿no? Que era un delirio de perjuicio, pero porque la familia le daban la medicación y las tiraban porque tenían miedo de envenenamiento. Me pareció bastante interesante, ¿no? Porque era un delirio muy específico, pero sí es bastante frecuente. Totalmente de acuerdo, sí. Sí, sí. Pues voy a lanzar voy lanzando preguntas porque así ya van entrando varias, vamos a poner un par más y pondremos fin a la sesión. Muchas gracias a todos por las charlas. Ante un paciente con demencia y biomarcadores de enfermedad de Alzheimer con LCR positivos que desarrolla clínica compatible con demencia con cuerpos de Levy y DaT-scan positivo, ¿podemos diagnosticar en vida enfermedad de Alzheimer y demencia por cuerpos de Levy? Yo creo que si un paciente tiene unos biomarcadores positivos y tiene una clínica compatible, lo que manda es la clínica. Si la clínica es compatible con una demencia con cuerpos de Levy, eso es lo que manda. El líquido cefalorraquídeo, primero, como os he mostrado, es muy similar o es bastante parecido en biomarcadores entre Levy y Alzheimer. Y además hay una copatología extensa, es decir, hay muchísimos pacientes que tienen las dos patologías. Yo creo que lo más importante a la hora de establecer un diagnóstico es reseñar aquello que va a ser más diferencial, que puede causar más estrés al cuidador, que puede dificultar más el manejo farmacológico y que puede hacer que haya un pronóstico quizá peor. Y eso es la demencia con cuerpos de Levy. Por lo tanto, este paciente, aunque va a tener una patología de Alzheimer porque tiene marcadores positivos, yo el diagnóstico que pondría en un informe clínico para que no haya ningún tipo de duda por parte de la gente y para que tenga mucho más cuidado en el manejo es demencia con cuerpos de Levy. Perfecto. Estoy totalmente de acuerdo con Guillermo. Sí, es así, hay mucha copatología, más del 50% de los casos y resultados de anatomía patológica tienen las dos patologías. Entonces, ahora como tenemos los biomarcadores, pues nos vamos a encontrar más estos casos. Lo que sí sabemos también es que los pacientes que tienen copatología tienen una progresión más rápida y un deterioro más rápido. Entonces, bueno, eso a nosotros desde el punto de vista clínico sí nos puede ayudar porque a veces tienen un curso muy tórpido y al parecer tener dos patologías no ayuda al paciente, que los casos que son puros, que son los más infrecuentes. De todas maneras, si me permitís, por alusiones con líquido cefalorraquídeo, decir que, bueno, publicamos este año pasado una serie de pacientes Levy que, bueno, es verdad que se habían siempre presentado como formas cognitivas, formas más bien cognitivas, y por eso se habían estudiado con líquido cefalorraquídeo de forma más clara, y que estos pacientes, pues es verdad que un porcentaje no pequeño tenía una alteración de A-beta, pero ninguno en nuestra experiencia eran pacientes, insisto, que los habíamos incluido como deterioro cognitivo leve, y ninguno tenía alteración de tau ni de fosfotau. Es decir, que esto en fin, nos pareció reseñable y lo tenemos publicado por esa razón. No había alteración de tau y fosfotau, pero sí podía haber una alteración de A-beta. Pues voy a lanzaros ya la última pregunta antes de poner fin a la sesión y nos dicen, ¿es posible que el tratamiento haga disminuir prácticamente todos los síntomas cardinales, excepto las ideas delirantes o delusiones, así como las ideas de prejuicio? Bueno, no sé si... Yo creo que es decir, que una cosa es que dejemos o intentemos tratar aquellos síntomas que son más disruptivos para el paciente y la familia, como pueden ser los síntomas cognitivos o la disfunción motórica, y que a veces dejemos un residuo de ideación delirante o a veces alucinaciones sin ser incisivos en su tratamiento porque el paciente los tolera bien o la familia o el entorno los tolera bien. En algunos casos en donde estos cuadros psiquiátricos son altamente disruptivos, si uno los maneja es capaz de cortarlos.
fin, yo por mi parte sí que me gustaría comentar, porque creo que es un mensaje que a veces incluso vemos que no ha traspasado hacia la sociedad, incluso, como decía antes, hacia los compañeros en diferentes especialidades, el hecho de que, bueno, el uso de los anticolinesterásicos pues es un arma que ciertamente tiene un periodo de actuación y un periodo de vigencia, y que luego suelen perder bastante esa eficacia, pero no deja de haber una pequeña o grande, a veces, luna de miel, yo le llamaría luna de miel, en la cual los anticolinesterásicos, pues de alguna manera permiten, en mi opinión, que la familia, pues bueno, se haga un poco a la idea en una situación clínica un poquito más estable, más controlada, y esto pues lo suelen agradecer bastante, hasta que, pues bueno, de nuevo vuelven toda la clínica, vuelven los síntomas, y entonces pues a veces hay que utilizar ya pues neurolépticos, hay que utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance, pero sí que es un mensaje que creo que es importante transmitir a los compañeros, que los anticolinesterásicos pues sirven, ayudan y dan pues un periodo de cierta estabilidad que es muy aprovechable para los pacientes y lógicamente para las familias. Pues perfecto, muchas gracias a los tres. La charla ha estado fenomenal, daros la enhorabuena. Y también gracias a los asistentes, nos hemos seguido un poco en el tiempo, pero muchas gracias por su confianza en este proyecto Neurastol y en esta sesión hoy de Cuerpos de Levi. Muchas gracias a todos.